Te doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal de YouTube. Mi nombre es Brian Cromer y hoy no vengo a hablarte de a qué me dedico ni a contarte quién soy, porque antes de que sepas quién soy quiero aportarte algo de valor. La realidad es que este último tiempo me estuvo costando mucho hacer cosas que tenía que hacer y estuve constantemente buscando alguna especie de respuesta a esa pregunta de cómo estar más motivado, cómo tener más disciplina, cómo hacer las cosas, que en definitiva lo que yo quería era hacer las cosas, no me importaba qué era lo que tuviese que hacer para tener ganas y hacer las cosas. Y me encontré con un libro que ya muchas veces me lo he usado, que me ayudó muchísimo a poder desarrollar hábitos que fueron fundamentales para empezar a hacer cosas. Es por eso que en este video te quiero traer unos 7 tips que me han servido un montón del libro Hábitos Atómicos de James Clear, donde te da muchos consejos acerca de cómo cambiar los hábitos. La verdad que es un libro súper recomendable porque es muy rápido de leer, muy entretenido dentro de lo que es su ámbito y además muy aplicable. Enseguida puedes estar aplicando los consejos. Y hoy te voy a dar 7 tips que son los que creo que de alguna manera más han ido influyendo en mi cambio de hábitos. Es importante destacar que hay muchos más tips que se pueden complementar con estos que te voy a dar y que están dentro del libro, pero elegí destacar algunos que creo que son fáciles de aplicar y te pueden cambiar bastante. Hay algunos tips que no son del libro, pero sí los descubrí a medida que iba pensando cuando leía el libro. Vamos a comenzar con algunos de los tips y hacia el final del video voy a traer los mejores tips o los que considero fundamentales, que de alguna manera fueron los que más marcaron el cambio de hábitos en mi día a día. Así que quédate hasta el final del video que vamos a verlos juntos. Y el tip número 1 es que separes tus tareas laborales de tus tareas personales y tus tareas académicas. ¿Por qué me parece esto muy importante? Porque a la hora de planificar nuestras tareas, si nosotros vemos todas las tareas que tenemos que hacer de absolutamente todo, nos vamos a agobiar y no vamos a entender tampoco qué es prioritario y qué no lo es tanto en ese momento en particular. Por ejemplo, durante el horario laboral, si tu horario laboral es la mayor parte del día y además tu trabajo es el que te da de comer, es probable que en ese momento lo más importante sean tus tareas del trabajo y no querés encontrarte en ese momento con tareas personales que no podés hacer en ese momento, ni querés encontrarte con tareas académicas que tampoco corresponde que hagas en el momento en el que estás trabajando. Entonces, esa separación de tareas nos permite segmentar muy bien nuestra vida de tal forma que sabemos que cuando estamos abarcando las tareas del trabajo, nos enfocamos en las tareas del trabajo. Cuando querramos enfocarnos en las académicas, vamos a poder enfocarnos en las tareas académicas. Segundo tip, deja un contexto para una tarea en particular. Y esto no es extremista y no significa que tengamos que hacer cada cosa en un lugar distinto. Pero sí es interesante que, por ejemplo, si la cama es el lugar para dormir, no trabajes en la cama y trabajes en el escritorio. Y de esta forma también que tu escritorio se convierta, por ejemplo, en tu lugar de trabajo. Sobre todo podemos hacer una diferenciación entre el lugar donde me relajo y el lugar donde trabajo. Creo que esa es la forma más fácil sin irnos a los extremos y sin tener que tener 20.000 sillones ni 20.000 habitaciones por toda la casa. Pero es una buena idea separar el lugar de relajación del lugar de trabajo porque el cerebro empieza naturalmente a hacer ciertas asociaciones. Entonces, al momento de querer irnos a dormir, por ejemplo, si ese también es nuestro lugar de trabajo, nuestro cerebro puede interpretar que acostarnos no significa que nos vamos a ir a dormir, sino que significa que vamos a empezar a trabajar y eso termina haciendo, por ejemplo, que suframos de insomnio. Un truco o un tip simple que yo utilizo, por ejemplo, para eso es el escritorio es la zona de trabajo y la cama es la zona de relajación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando quiero ir a leer un libro ya para relajar, como no tengo sillón, si no tal vez lo haría en un sillón, voy a la cama a recostarme a leer y siempre suelo después de leer irme a dormir. Ahora, algo interesante que suelo hacer en esta metodología es relacionar mucho con el objetivo que estoy buscando. Hay momentos donde al leer no quiero que me agarre sueño y después no pueda seguir haciendo mis tareas, sobre todo cuando leo a mitad del día. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, no me iría a leer a la cama. Sin embargo, cuando lo que busco después de la lectura es poder irme a dormir, sí me conviene leer en la cama porque leer me ayuda a mí a aumentar
aumentar el sueño, y ya estando en la cama es más sencillo hacer esa relación con dormir y quedarme dormido. Tercer tip, y este también es uno que saqué del libro y me parece súper interesante, y es que cuando quieras aplicar un hábito nuevo, quieras incorporar un hábito nuevo a tu vida, no empieces con el hábito completo. Por ejemplo, supongamos que mi objetivo es leer más. Podría plantearme como meta leer un libro, pero leer un libro es algo que lleva bastante tiempo. Entonces, una buena idea sería, por ejemplo, plantearme leer 10 páginas al día. Pero hay personas a las que incluso les cuesta leer 10 páginas al día. Entonces acá es donde podríamos marcar lo que podríamos llamar microhábitos. ¿A qué podríamos llamar microhábitos? A hábitos que no nos toman más de 2 minutos, pero que siempre vamos a cumplirlos como hábitos. Por ejemplo, podríamos plantearnos una exageración total, que sería decir, voy a leer una oración al día. Puede parecer poco, pero una oración al día es mucho más que no leer nada. Podríamos luego plantearnos leer un párrafo al día, que también puede seguir siendo poco, pero es mejor que nada. Luego podríamos plantearnos leer una página al día, y ya más adelante plantearnos tal vez las 10 páginas al día y así ir escalando. ¿Con qué tiene que ver esta técnica? Y no tiene que ver simplemente con que hagas hábitos súper pequeños y nunca los hagas crecer, sino que por lo general la parte más difícil de los hábitos suele ser empezarlos. Y una vez que empezaste, por ejemplo, a leer una oración, vas a querer seguir leyendo, pero atento acá, y esta es una recomendación que da el libro. A pesar de que quieras después seguir leyendo, te vas a poner un stop y vas a dejar de leer. Vas a cumplir exactamente con el objetivo que te hayas planteado. Esto te va a ayudar a empezar a acumular ciertas ganas de continuar con el hábito, hasta que en algún momento vas a decir, bueno, ya es momento de aumentar el objetivo del hábito. Pero ya vas a tener incorporado ese hábito de al menos leerte una oración, un párrafo o una página una vez al día. Lo mismo se puede aplicar al gimnasio. Podrá parecer una exageración, pero por ejemplo en el libro se muestra cómo una persona que quería perder peso logró ese objetivo gracias a ir 5 minutos al gimnasio cada vez que le tocaba, porque logró construir el hábito. Por más de que iba muy poco tiempo y quería quedarse cada vez que iba, se iba para lograr construir ese hábito. En el caso de los hábitos, muchas veces es más importante la cantidad y la repetición de los mismos que la calidad en sí mismo del hábito. Cuarto tip para construir tus hábitos: sobreestima el tiempo de tus tareas. Algo muy común cuando empezamos a pensar en construir nuestros hábitos es hacer alguna especie de horario o alguna especie de planificación donde ponemos lo que vamos a hacer en cada hora puntual del día. Y no está mal, pero lo que sí está mal es llenar todos los horarios del día con tareas, y sobre todo con tareas demandantes o hábitos a los que no estemos acostumbrados. Eso es un problema porque primero, cuando no estamos acostumbrados a algo puede que tardemos más, y segundo, si llenamos toda nuestra agenda de hábitos a los que no estamos acostumbrados, es muy probable que fallemos en la mayoría, sobre todo porque además no vamos a tener tiempo libre para hacer alguna de las otras cosas que también nos gustan o algunas de las cosas a las que ya estamos acostumbrados, y por lo tanto vamos a estar frustrados porque únicamente estamos lidiando con cosas que no podemos hacer, o que al menos todavía no podemos hacer. Por eso mi recomendación es que, como no sabes cuánto puede tardar una tarea con un 100% de certeza, y además no podemos ocupar nuestra agenda de tareas que no nos gusten, porque si no, no vamos a hacer ninguna, sobreestimar los tiempos nos permite que terminemos antes con un hábito que habíamos planeado terminar después, que además nos va a generar esa sensación de que estamos terminando las cosas rápido, y también nos genera un poco esa sensación de habilidad y de que sí podemos con la planificación que estamos haciendo. Ahora sí vamos a entrar ya a los 3 últimos hábitos que para mí fueron los que más marcaron mi cambio en mi día a día. Este quinto hábito es que tengas pocas opciones, y es bastante sencillo de entender. Cuando tenemos muchas opciones para elegir, por ejemplo cuando vamos a un restaurante, notamos que a nuestro cerebro le cuesta, ¿no? Vieron que cuesta tomar la decisión cuando hay muchas opciones. Muchas veces tardamos un buen rato en elegir la comida que queríamos, salvo que ya vayamos con la idea muy planeada. En cambio, cuando por ejemplo vamos a una pizzería o vamos a una panchería, salvo que sean muy sofisticadas, tenemos las opciones bastante más sencillas, porque como mucho vamos a tener que elegir en un tipo de pizza o en un tipo de salsa, por ejemplo, que le podríamos poner un pancho. Hot dog para los amigos de otros países. Y este tip va muy relacionado con el sexto tip,
que básicamente es que planifiques tus tareas. ¿Por qué nos conviene planificar? Porque planificar le saca a nuestro cerebro trabajo de estar pensando qué es lo que tiene que hacer, porque ya está planificado y simplemente lo que tenemos que decir es vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo fundamental también a la hora de planificar y el error número uno que cometen todos? Y esto se menciona un montón en el libro, es simplemente poner la tarea y nada más. Por ejemplo, no es lo mismo poner como tarea estudiar que poner como tarea voy a estudiar a tal hora en tal lugar. ¿Por qué? Porque el voy, primero que nada, ya me predispone a que soy yo el que lo va a hacer. Y esto parece que no, pero las palabras suelen tener un fuerte efecto psicológico cuando las usamos. Por otro lado, estoy diciendo la tarea claramente que eso es algo que está en ambas cosas, ¿sí? Estoy diciendo que voy a estudiar. Ahora, algo fundamental es en qué momento voy a estudiar. Poner como tarea estudiar no es planificar porque no estoy diciendo cuándo. Y para planificar y ahorrarle trabajo a mi cerebro ya tiene que saber cuál es el momento de no pensar y hacer. Por eso es muy importante que te pongas un horario tentativo donde vas a estudiar para que sepas que cuando llega ese momento es hora de estudiar. Y el lugar, que también es fundamental. Hay cosas que no requieren lugar, por ejemplo, como tal vez comer o tal vez dormir, porque ya sabes dónde vas a comer y ya sabes dónde vas a dormir. Pero lo de estudiar sí puede ser interesante que le pongas un lugar, sobre todo relacionándolo con el tip del contexto y el lugar. Y ahí ya podrías empezar a elegir un lugar definido para estudiar, donde tu cerebro, a medida que vaya yendo a ese lugar a estudiar, se va a ir acostumbrando y automáticamente va a interpretar que estar en ese lugar significa ponerse a estudiar. Y vamos con este último tip que, junto con el de la planificación, creo que es clave y totalmente te va a hacer la diferencia. Y es que por cada tarea que disfrutes hacer, tengas antes una que necesites hacer. ¿Qué quiere decir esto? Hay tareas que tenemos que hacer y que tal vez no nos gustan tanto. Y hay otras tareas del día que sí nos pueden gustar. Por ejemplo, a mí me gusta leer, pero no disfruto tanto de lavar los platos. Entonces, algo que podría hacer es que al momento en el que voy a leer, previo, ponga lavar los platos. Planificación. O por ejemplo, supongamos que vas a salir a la noche con tus amigos, pero sabes que tienes que ordenar la casa. Entonces, previo a salir con tus amigos, una tarea por hacer sea ordenar la casa. Y esto me lleva un poco también a otro punto, que es que podemos anidar las tareas para que nuestro cerebro automáticamente empiece a hacer una relación entre la finalización de una tarea y el comienzo de otra. Recuerden que nosotros venimos hablando de hábitos y a veces de tareas, pero más o menos los venimos usando como sinónimos. Entonces, en cuanto a esta anidación de las tareas, por ejemplo, yo lo que he logrado es que, a pesar de que no me guste mucho lavar los platos y sea algo que muchas veces dejaba sin hacer y se me acumulaban los platos o las vajillas, entonces cada vez que terminaba de comer y levantaba mi plato, no podía dejar el plato sin lavar. Y empecé a hacer esa relación a tal punto que cada vez que dudé y dije, puedo dejarlo sin lavar, total después lo lavo, decía no, lo lavo ahora rápido y después sigo con lo que tenía que estar haciendo. Ese tip me parece fundamental y creo que te puede cambiar muchísimo muchas cosas. Y ahora un ultra resumen de estos 7 tips para generar nuevos hábitos. Deja un contexto para cada tipo de tarea. Separa tus tareas personales de las académicas y las laborales. Sobreestima los tiempos para cada tarea que planifiques. Tené pocas opciones, que esto va muy de la mano de nuevo con la planificación y con no tener que pensar el qué hacer o qué elegir. Planifica tus tareas diciendo qué, cuándo y dónde las vas a hacer. Y antes de una tarea que te guste, poné una que necesites. Y aprovecha la anidación de tareas para vincular el fin de una tarea con el inicio de otra. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Si te gustó, déjame un me gusta, así me entero que te gustó. Y no te olvides de suscribirte para apoyar este nuevo canal. Déjame tu feedback acá abajo para saber de qué temas te gustaría que esté hablando. Creo que tengo mucho de lo que hablar, desde el lado del fitness, desde el lado de los hábitos, desde el lado de vivir solo, desde el lado de empezar a estudiar algo nuevo, como por ejemplo estoy haciendo ahora, que empecé a formarme en programación. Así que déjame saber si te interesan alguno de estos temas y nos vemos, espero, en algún próximo video pronto.